Bienvenidos al avance del capítulo 76 de la telenovela Fugitivas. Arturo, harto de Gabriela y su actitud, decidió enfrentarla sin rodeos. Con un tono cargado de desprecio, le dejó claro que no quería verla ni un segundo más en su empresa y que se fuera inmediatamente. Gabriela, lejos de quedarse callada, le respondió con furia, diciéndole que era un ser despreciable y asegurándole que iba a pagar por todo lo que le estaba haciendo. Luego de lanzar su amenaza, se marchó de la oficina dejando a Arturo completamente fuera de sí, lleno de enojo y frustración por la tensa confrontación. Lorena estaba al límite de su paciencia, cansada y nerviosa por la situación en la que estaba atrapada. No soportaba la idea de volver a la cárcel, sobre todo sabiendo que todo era por culpa de Arturo. Mientras tanto, Alejandro, intentando calmarla, la llamó para convencerla de que debía tranquilizarse y no perder el control. Le dijo que lo mejor era que se fuera del bar de Darío cuanto antes, ya que allí corría menos riesgos de ser descubierta. Pero Lorena, preocupada por la recompensa que ofrecían por su captura, se negó a salir a la calle. Estaba convencida de que cualquiera podría reconocerla y entregarla a las autoridades. A pesar de esto, Alejandro insistió en que mantenerse oculta era la única manera de evitar ser atrapada. Sintiéndose acorralada, Lorena no podía evitar encender el televisor una y otra vez, solo para enfrentarse a las noticias que la presentaban como una de las prófugas más peligrosas de la cárcel. Cada informe aumentaba su desesperación, especialmente porque sabía que todo lo que se decía sobre ella era una mentira. La acusaban de crímenes que no había cometido y la catalogaban como una asesina, algo que le resultaba profundamente injusto y doloroso. Sin saber qué hacer, se quedó en silencio, atrapada entre el miedo y la impotencia. Florencia llegó a la oficina de su padre, Arturo, con cara de preocupación y sin perder tiempo le soltó que Ismael había presentado una denuncia en su contra ante la policía. Con un tono serio, comenzó a leerle lo que Ismael había dicho, pero Arturo, mostrando una mezcla de desdén y seguridad, le respondió que no le interesaba en lo más mínimo lo que Ismael pudiera alegar. Según él, ya había hecho lo que tenía que hacer y no pensaba dar marcha atrás. Florencia, tratando de hacerle entrar en razón, le sugirió que tal vez se había excedido al exigir una recompensa tan alta por Lorena, pero Arturo no quiso escucharla. Defendió su decisión diciendo que todo lo había hecho con el único propósito de atrapar a Lorena rápidamente, porque lo que más le importaba era proteger a su familia. En ese momento, Arturo miró a su hija con firmeza y le explicó que si había tomado medidas tan drásticas, era para que todo el mundo los viera como víctimas y creyeran que Lorena realmente había sido la responsable de la muerte de Juan Pablo. Ismael, en una conversación con Amanda, expresó su indignación por lo que Arturo había hecho. Le parecía algo sumamente grave, ya que la oferta de la recompensa había provocado que mucha gente hiciera cualquier cosa con tal de encontrar a Lorena, incluso mentir. Amanda, preocupada, le comentó que esa situación podría terminar afectando a alguien inocente, ya que el dinero era una motivación peligrosa y capaz de sacar lo peor de las personas. Ambos coincidieron en que la situación se estaba saliendo de control y que las acciones de Arturo estaban generando un ambiente cada vez más tóxico y peligroso. Mientras tanto, Gabriela estaba llorando desconsolada cuando Vicente se acercó para preguntarle qué le ocurría. Entre lágrimas, Gabriela le confesó que estaba cansada de todo lo que Arturo había hecho en contra de su hermana Lorena. No podía entender cómo su propio padre había llegado tan lejos, y el dolor que sentía la tenía completamente abrumada. Vicente, tratando de calmarla, le dijo que Arturo solo había actuado así para proteger a la familia de cualquier posible peligro, pero Gabriela, llena de rabia y decepción, lo miró fijamente y le reprochó cómo podía justificar algo tan horrible. Le recordó que Arturo había ofrecido 3 millones por la cabeza de Lorena, lo que consideraba una atrocidad, especialmente porque su hermana no era una asesina. A pesar de sus palabras, Vicente intentó seguir defendiendo a su padre,
Pero Gabriela ya no podía tolerar más justificaciones y su tristeza se transformó en indignación. Patricio no pudo evitar expresar su frustración al hablar con Ismael. Le dijo que todo lo que Arturo había hecho era un verdadero desastre y que la situación estaba completamente fuera de control. Sin embargo, Ismael, con un tono más calmado pero decidido, le respondió que tenía la intención de ir directamente a buscar a Arturo para enfrentarlo y exigirle explicaciones sobre todo lo que estaba ocurriendo. Antes de despedirse, Ismael añadió que tenía algo importante que contarle más adelante sobre las acciones de Arturo, dejando a Patricio intrigado y preocupado por lo que podría venir. Gabriela, cansada y visiblemente afectada, le dijo a Vicente que lo mejor para ambos era terminar la relación. Aunque Vicente le rogó que reconsiderara, diciendo que no quería separarse de ella, Gabriela fue firme. Le explicó que sus familias siempre estarían enfrentadas y que esa enemistad haría imposible que pudieran estar juntos en paz. Gabriela, tratando de contener sus lágrimas, dejó claro que no quería saber nada más de él, aunque la decisión le doliera profundamente. Vicente, abatido, trató de encontrar una manera de convencerla, pero Gabriela insistió en que lo mejor para ambos era alejarse antes de que las cosas se complicaran aún más. Ismael llegó a la casa de Arturo decidido a enfrentarlo, pero quien lo recibió fue Florencia, quien lo miró con desconfianza y le preguntó directamente qué estaba haciendo allí. Ismael, sin perder tiempo, le respondió que había ido a buscar a Arturo, pero Florencia, aprovechando la oportunidad, le dijo que Lorena estaba amenazando a su familia. Insinuó que Ismael estaba del lado de Lorena y que por eso no quería que la capturaran. Ismael, irritado por las acusaciones, le dijo que dejara de decir tonterías, asegurándole que Lorena no tenía nada que ver con los problemas que estaba enfrentando en su vida personal. A pesar de sus palabras, Florencia continuó lanzando indirectas, mientras Ismael mantenía su postura firme. Monse seguía disfrutando de una vida de lujos y apariencias, fingiendo que todo estaba bajo control. Mientras conversaba con Facundo, este aprovechó la ocasión para compartir su desprecio hacia Lorena. Le dijo que era una descarada y una asesina, y que haría exactamente lo mismo que Arturo para capturar a todas las prófugas, ya que, según él, eran basura que debía estar tras las rejas. Las palabras de Facundo dejaron a Monse helada y sin saber qué decir. No podía revelarle que ella también era una prófuga, así que simplemente se quedó en silencio, intentando no delatarse mientras su mente buscaba una salida a esa peligrosa conversación. Ismael llegó con urgencia a la casa de Alejandro, buscando respuestas. Con tono grave, le preguntó directamente dónde estaba Lorena. Alejandro, sin perder la calma, le respondió que Lorena no se encontraba en su casa, y que no tenía idea de dónde podría estar. Sin embargo, Ismael no se conformó con esa respuesta y le insistió, casi suplicándole, que le dijera el paradero de Lorena, ya que si no se entregaba pronto, su vida corría un gran peligro. Ismael le explicó que, si no la encontraban pronto, las consecuencias serían fatales. La situación era tan grave que, si descubrían dónde estaba, Lorena sería asesinada sin piedad, y eso era algo que no podía permitir. Alejandro, preocupado pero también consciente de la situación, le pidió a Ismael que fuera más sensato y pensara en lo que estaba diciendo. Le recordó que, si Lorena se entregaba, Arturo la enviaría directamente a la cárcel, donde la condenarían a muerte. Alejandro no podía, por nada en el mundo, arriesgar aún más la vida de Lorena, por lo que le dejó claro a Ismael que no iba a revelar su ubicación. Le pidió que entendiera que su objetivo era protegerla a toda costa. Ismael, sin embargo, no se rindió. Volvió a insistir con desesperación, pidiéndole que abriera los ojos y le dijera dónde estaba Lorena. Le advirtió que, si alguien la veía en la calle, no tardarían en matarla. Pero Alejandro, manteniendo la compostura, le respondió que lo único que podían hacer en ese momento era buscar pruebas para poder enfrentar a Arturo de manera legal, y no seguir con esa huida arriesgada que solo los pondría a todos en mayor peligro. Vicente se acercó a Gabriela con una expresión decidida y le dijo que no quería dejarla.
Le aseguró que iba a luchar por su amor y que no quería que todo lo que estaba sucediendo entre sus familias los separara. Vicente le pidió que no permitiera que sus diferencias los alejaran, que él no podía vivir sin ella. Sin embargo, Gabriela, con una mirada triste, le explicó que no podía estar con él. Le dijo que, por más que lo quisiera, su familia nunca iba a estar de su lado y que siempre iban a ser una barrera entre ellos. Además, le confesó que no quería que su padre, Arturo, siguiera causando problemas a su hermana Lorena, porque sabía que él no descansaría hasta verla detrás de las rejas. Vicente, tratando de calmarla, le insistió que Arturo solo estaba defendiendo su familia, pero Gabriela ya había tomado una decisión. Le dijo que ya no había nada que hacer, que cuando ella regresara, por favor, ya no estuviera más en la casa. Vicente, destrozado, no sabía qué más decir, pero sabía que la decisión de Gabriela era firme. Mientras tanto, Alejandro, preocupado por lo que podría suceder, decidió llamar a Susana. Sabía que era el momento de reactivar toda la información que había estado guardada en el disco duro que encontraron en la casa de Arturo. Alejandro le explicó a Susana que tenían que hacer todo lo posible para reunir las pruebas necesarias y poder enfrentar a Arturo con la evidencia que tenían. Era la única manera de hacerle frente a los oscuros secretos que Arturo había estado protegiendo, y ellos no podían esperar más. En otro lugar, Heréndira, consciente de la ventaja que tenía, decidió acercarse a Arturo. Ella sabía muy bien dónde estaba Lorena y pensó que este era el momento perfecto para sacar provecho de la situación. Se presentó ante Arturo y, con una actitud confiada, le dijo que sabía el paradero de Lorena. Le explicó que podía decirle exactamente dónde estaba, pero solo a cambio de dinero. Arturo, sorprendido por lo que estaba escuchando, se quedó sin palabras y le preguntó quién era ella, y por qué debería confiar en su palabra. Heréndira, sin inmutarse, le aseguró que sabía exactamente dónde se encontraba Lorena y que podía entregársela en el lugar que él deseara. Arturo, desconfiado, le pidió que llamara a la policía para confirmar lo que decía. Sin embargo, Heréndira, con una sonrisa astuta, le entregó un teléfono y le dijo que la llamara cuando quisiera recibir a Lorena, antes de que fuera demasiado tarde. Arturo, atrapado entre su desesperación y su incredulidad, aceptó el teléfono, consciente de que las cosas estaban tomando un giro muy peligroso. El turco, decidido a sacar provecho de la situación, entró al bar de Darío con paso firme y directo. Se acercó a Darío y le dijo sin rodeos que Carmen estaba trabajando con él. Explicó que ella le había dicho que Lorena se encontraba en el bar y que, si no le entregaban el dinero que exigía, iba a llamar a la policía. El turco, con una actitud desafiante, dejó claro que no estaba dispuesto a negociar y que sus intenciones eran muy serias. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos los presentes, ya que nunca imaginaron que el turco llegaría tan lejos con sus demandas. Todos se quedaron sorprendidos por lo que estaba pidiendo, y la tensión en el ambiente aumentó considerablemente. Por otro lado, Nicolás le comentó a Ismael que había recibido muchas llamadas de personas interesadas en obtener la recompensa por Lorena. Nicolás le preguntó si había podido hablar con Arturo, pero Ismael, visiblemente frustrado, le explicó que Arturo simplemente no quería darle la cara. Parecía que todo lo que estaba ocurriendo había dejado a Arturo completamente desbordado, y no quería involucrarse más de lo necesario. Ismael, preocupado por la situación, sabía que el tiempo se les estaba agotando, pero no podía hacer mucho más sin la colaboración de Arturo. Mientras tanto, el turco, furioso por no obtener respuestas rápidas, se enfrentó a Frida con una mirada intimidante. Le exigió saber dónde estaba Lorena, pero Frida, nerviosa, le dijo que Lorena ya se había ido. Sin embargo, el turco no estaba dispuesto a aceptar esa respuesta y comenzó a presionar aún más. Les dijo a todos los presentes que, si no le decían dónde se encontraba Lorena, iba a llamar a la policía y entregaría a todas las prófugas que estuvieran involucradas. Las amenazas del turco dejaron a todos temblando de miedo, sabiendo que sus vidas podrían cambiar en un instante si las autoridades se enteraban de la situación. La atmósfera en el bar se volvió densa y cargada de pánico. Ismael, preocupado por lo que estaba sucediendo,
se acercó a Patricio para confesarle algo que tenía en mente desde hacía tiempo. Le dijo que Arturo había sido el responsable de fabricar todas las pruebas que existían en contra de Lorena, con la intención de que ella terminara en prisión. Ismael sospechaba que Arturo estaba involucrado en la muerte de Juan Pablo, y por eso había hecho todo lo posible para incriminar a Lorena. Patricio, claramente sorprendido, le preguntó por qué estaba tan seguro de eso, pero Ismael le respondió que no se preocupara y que en su momento le daría más detalles sobre lo que sabía. Sin embargo, Patricio no quedó del todo tranquilo y le prometió que investigaría más a fondo para descubrir qué estaba pasando realmente y si las sospechas de Ismael eran fundadas. Mientras tanto, el turco, cada vez más desesperado por encontrar a Lorena, comenzó a gritar por el bar exigiendo que le dijeran dónde estaba. Su paciencia se agotaba, y empezó a amenazar con llamar a la policía para entregar a todas las prófugas si no conseguía lo que quería. Darío, intentando calmar la situación, le ofreció su ayuda para buscar a Lorena, pero el turco no le creyó ni una palabra y lo desestimó por completo. La tensión aumentaba, y el turco, furioso, sacó su teléfono con la intención de hacer la llamada a la policía. Pero justo en ese momento, Lorena apareció de repente, saliendo de entre las sombras y enfrentándose al turco. Le dijo que no llamara a nadie, que ella misma era Lorena. El turco, visiblemente molesto, la acusó de ser una asesina, aunque dejó en claro que lo que realmente le importaba era el dinero que podría conseguir entregándola. Las demás prófugas intentaron resistirse, diciendo que Lorena no se iba a entregar tan fácilmente. Fue entonces cuando Eric, que estaba entre la multitud, decidió actuar. Con un golpe rápido, derribó al turco de un solo golpe, dejándolo inconsciente en el suelo. Mientras tanto, el grupo de prófugas aprovechó la oportunidad para amarrar al turco y asegurarse de que no pudiera hacer nada para delatar su paradero. Sin embargo, no sabían qué hacer a continuación ni dónde ocultarse para evitar ser capturadas. El ambiente estaba cargado de pánico, y el tiempo parecía jugar en su contra mientras trataban de mantener al turco bajo control. Alejandro, sintiendo la presión de todo lo que estaba en juego, le comentó a Susana que era urgente encontrar una forma de reunir más pruebas contra Arturo. Le explicó que no podían dejar escapar ninguna oportunidad, especialmente con la información que ya tenían en el disco duro. Sin embargo, Susana le preguntó por qué Arturo había decidido hacer pública la información sobre Lorena en la televisión. Alejandro, con una mirada seria, le respondió que lo hizo porque Arturo ya estaba sintiendo la presión de la situación. Sabía que su tiempo se agotaba, que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, y que estaba cada vez más cerca de caer en manos de la justicia. Alejandro estaba convencido de que Arturo no podía esconder más sus acciones y que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias. Por otro lado, Frida, tratando de mantener la calma, les dijo a las chicas que era hora de irse rápidamente de ese lugar. Sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo si querían evitar ser atrapadas. Lorena, aunque confundida por la situación, sugirió que lo mejor sería entregarse al turco, que la entregara a la policía y de alguna manera enfrentara lo que tenía que enfrentar. Las chicas, aunque preocupadas, se pusieron a pensar en la mejor manera de actuar antes de que el turco se despertara y pudiera complicar aún más las cosas. El miedo y la incertidumbre las rodeaban mientras tomaban decisiones bajo presión. Mientras tanto, Patricio, en su oficina, continuaba revisando las cartas que llegaban con posibles pistas sobre la ubicación de Lorena. A medida que las leía, encontró una que lo dejó sorprendido. En ella, se mencionaba que Lorena se había disfrazado de mesera, usando una peluca, y que estaba trabajando en un bar llamado El Oasis. Patricio, impactado, se dio cuenta de que ese bar era el mismo en el que Marta Vive recordó cómo Marta había ayudado a encubrir a Frida en el pasado, y de inmediato pensó que quizás también podría ser capaz de ocultar a Lorena. La revelación dejó a Patricio completamente asombrado, ya que sabía que si lograba encontrar a Lorena allí, podría finalmente dar con su paradero y avanzar en la investigación, pero también entendía que esto complicaría aún más las cosas para todos los involucrados. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.